Familia, vamos a Primera de Samuel, por favor. Samuel, hemos estado viendo ahí en Samuel, en los capítulos 8 y 9, que Samuel puso a sus hijos para que sirvieran como jueces en Berseba al sur, y resultó que los hijos de Samuel pues también eran un par de fieras. Y digo también, pues, porque al leerlo recordábamos prácticamente a los hijos de quién, hermanos. De Elí, exactamente. Y ante esta situación, el pueblo agarró la excusa ahí para pedir un rey como las otras naciones. Un rey que lo juzgara. Al pedir un rey que lo juzgara, automáticamente estaban también quitando a Samuel, a pesar de que ellos reconocían que había algo distinto en Samuel, y que los guiara en las batallas contra los filisteos. Todo esto a pesar de que Samuel había sido un buen juez y ellos lo sabían. Y no solo lo sabían, se lo decían. Todo esto a pesar de que Dios les había librado constantemente de los ataques de los filisteos. Pero aún así, ellos querían otro rey. No a Dios como rey, sino un rey que ellos pudieran ver. Samuel y el Señor, como vimos en el capítulo 8, estuvieron en desacuerdo, desaprobaron, no consideraron algo bueno esta petición. Y sin embargo, el Señor instruyó a Samuel y le dijo: dales un rey. En el capítulo 9 se nos presenta un hombre cuyo nombre significa el solicitado, el requerido, también conocido como Saúl. Eso es lo que su nombre significa. Este hombre no se daba cuenta de lo... No tenía ni idea. Ese no es el concepto de voz de trueno, familia, por si acaso. Él no tenía ni idea de las situaciones por las que estaba pasando el pueblo. Él no tenía ni idea de quién era Samuel. Creo que es el movimiento. Bueno, de quién era. Él no tenía ni idea de quién era Samuel. Él no sabía ni siquiera que el pueblo estaba buscando un reemplazo para Samuel, y mucho menos un reemplazo para Dios. Era un hombre desconectado de la realidad política de su país, de su pueblo. Era un hombre desconectado de la realidad espiritual de su pueblo. Ni siquiera sabía quién era el profeta del pueblo. Ni siquiera sabía quién era el juez principal del pueblo. A pesar de esto, por medio de una sucesión de eventos comunes y corrientes, las burras se le perdieron al papá. El papá lo manda con un siervo a buscarlas. Resulta que el siervo sí sabía algo de Samuel. Resulta que se había encontrado una moneda por ahí. Resulta que llegaron a la ciudad donde estaba Samuel, en Suf. Ese tipo de situaciones que normalmente decimos qué casualidad. Pero al final el pasaje, capítulo 9, nos deja entender que es precisamente la providencia de Dios. Dios moviendo al requerido para mostrar que es su elegido. Su elegido para ser un rey, tal como él había dicho en Deuteronomio. Cuando el pueblo pide rey, Dios lo escogerá. Y esta vez estaba escogiendo un rey, no solo para mostrar misericordia por la situación con los filisteos, sino también para traer juicio sobre este pueblo. Por último, Samuel le informa a Saúl, el solicitado, le hace saber que él es el escogido. Y finalmente decide hablar con privado en él para declararle la palabra de Dios. Y a partir de ahí vamos a comenzar hoy. Así que acompáñenme a orar y luego vamos a la palabra. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque realmente al ver estos pasajes nos permites ver
no hombres caídos, no, sino nuestra propia condición, nuestra propia naturaleza, pero también nos deja ver tu bondad, nos dejas ver tu amor por tu pueblo, nos dejas ver, Señor, que nada se escapa de tu control, que realmente tú eres el Dios soberano y justo, Señor. Te pedimos que nos ilumines en este tiempo y que pongas en nosotros una disposición como la de los hombres en Berea, Señor. Un deseo anticipado para recibir tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a 9:27, que es el último versículo del capítulo 9, y de ahí vamos a arrancar, familia. Empecemos con 9:27 y 10:1. Dice, mientras descendían a las afueras de la ciudad, Samuel dijo a Saúl, di al criado que pase delante de nosotros y siga, pero tú quédate para que yo te declare la palabra de Dios. Tomó entonces Samuel la redoma de aceite y la derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Familia, solo ahí hay mucho. Solo ahí ya hay un montón. Recordemos, Dios ordenó todas estas cosas para que estos dos hombres se juntasen. Dios llevó al elegido para ser rey con el profeta. Y independientemente de cuál sea la condición de Saúl, un hombre que no sabía ni siquiera quién era Samuel, el profeta de Dios, lo que vemos es que nos encontramos con un Samuel dispuesto a obedecer. Piénselo un momento. Samuel, después de pasar un rato con Saúl, así como, ¿estás seguro que este es el que vas a ponernos de rey? ¿Estás seguro que...? No, él no cuestionó. Él confió en Dios. Él confió en el designio de Dios. Posiblemente no entendía ni siquiera por qué escogió a Saúl. Pero él no cuestionó a Dios para nada. De hecho, si vemos el capítulo anterior, en el versículo 16, el 9:16, vemos que el Señor había instruido a Samuel acerca de ungir a Saúl. ¿Y qué es lo primero que vemos en el capítulo 10? Samuel toma un frasco con aceite y el mensaje de Dios que le va a declarar, primeramente no toma forma de palabras, toma forma de una ceremonia. En la que Samuel, en una ceremonia privada, no pública, recordemos que solo estaban los tres, Samuel, Saúl y el siervo de Saúl, y le dice, no, deja que tu siervo se vaya, de modo que solo quedan ellos dos, y en una ceremonia privada, Samuel unge a Saúl, toma el aceite, lo derrama sobre su cabeza, le da un beso. Este no era un beso afectivo, este era un beso de honra, de respeto, de reconocer a quién está ungiendo, a alguien a quien Dios había escogido. Y Samuel le explica a Saúl y le dice las palabras que acabamos de leer, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Y ahí, solo en esa pregunta, hay mucho que debemos notar. En primer lugar, esa no es una pregunta que requiera una respuesta. Esa es una pregunta retórica. Lo que le está diciendo es el Señor quien te está ungiendo. Eso es lo que le está diciendo. Es el Señor el que te está ungiendo. Y podríamos decir, no, pero fue Samuel el que le estaba echando el aceite. Sí, es cierto, era Samuel el instrumento de Dios. Pero era Dios haciendo la obra sobre este hombre. Era Dios escogiendo a Saúl para ser, y Samuel fue bien cuidadoso, príncipe. Note que Samuel fue muy cuidadoso en lo que le estaba transmitiendo a Saúl.
usó una palabra que se puede traducir rey, pero que realmente se usa para alguien más que está por ser instalado rey. Y le dice, te ha escogido para ser príncipe. Lo que le está diciendo es, estás bajo alguien. Es Dios el que te está poniendo ahí. Es Dios el que te está poniendo para gobernar ese pueblo, para dirigirlo, para guiarlo en su liberación de la. Antes de continuar, hermanos, ¿están escuchándome por ahí o están escuchándome desde aquí? ¿Por aquí? Gracias. Ok. Pero no solo eso. Le dice, fíjense la pregunta, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Note que Dios no está cediéndole el pueblo a Saúl. Él está diciendo, sigue siendo mi pueblo. Lo que le está diciendo en otras palabras es, Saúl, recordá una cosa, Dios te está poniendo para ser mayordomo sobre su pueblo. No es tu pueblo, es suyo. Es suyo. Wow, si digo es suyo, se va a tronar otra vez. Es su pueblo, hermanos. Hay mucho ahí. Es Dios poniendo el rey sobre su pueblo. Pero sería bueno también que pensemos un poquito en Saúl, ¿verdad? Él llega donde Samuel buscando unas burras perdidas de su papá, unas asnas, y él le dice, mira, vos vas a ser el que va a liderar al pueblo. Y así como, y además viene y al día le hace un banquete y al día siguiente en una ceremonia privada, lo unge. Piense un ratito en Saúl. ¿No debería ser esto una ceremonia pública si es que voy a ser rey? ¿Será que el vidente está seguro de que yo soy la persona? ¿Se equivocó? ¿Yo? No hubiera sido para nada extraño que en Saúl surgiera este tipo de dudas acerca de la veracidad o de la precisión de lo que Samuel estaba diciendo o de lo que estaba haciendo. Claro que hubieran surgido dudas. Más de un hombre que ni sabía de la situación de su país, de su pueblo. Claro que hubieran surgido dudas. Por eso es importante lo que vemos a continuación. Acompáñenme a leer desde el versículo 2 de este 8. Cuando te apartes hoy de mí, cuando te apartes hoy de mí, hallarás a dos hombres cerca del sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, y te dirán, las asnas que fuiste a buscar han sido halladas. Y he aquí tu padre ha dejado de preocuparse por las asnas y está angustiado por vosotros, diciendo, ¿qué haré en cuanto a mi hijo? De ahí seguirás más adelante. Llegarás hasta la encina de Tabor y ahí te encontrarás con tres hombres que suben a Dios en Betel, uno llevando 3 cabritos, otro llevando 3 tortas de pan y otro llevando un odre de vino. Ellos te saludarán y te darán 2 tortas de pan, las cuales recibirás de sus manos. Después llegarás a la colina de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y sucederá que cuando llegues a la ciudad, allá encontrarás a un grupo de profetas que descienden del lugar alto con arpa, pandero, flauta y lira delante de ellos, y estarán profetizando. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder. Profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Cuando estas señales te hayan sucedido, haz lo que la situación requiera, porque Dios está contigo. Descenderás delante de mí a Gilgal, y he aquí, yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz.
esperarás 7 días hasta que venga a ti y te muestre lo que debes hacer. Además de lo que Saúl había escuchado de Samuel, además de haber sido ungido por Samuel, viene Samuel y le dice la palabra de Dios. Y le dice, te vamos a dar, o el Señor te va a dar 3 señales. 3 señales. Y piensen esto. El propósito de las señales en la escritura siempre ha sido traer confianza sobre la persona. Traer confianza acerca de lo que Dios ha dicho. Cuando vemos las señales que hacían, los prodigios que hacían los apóstoles, era precisamente para validar que lo que estaban diciendo venía de parte de Dios. Pues es justo lo que vemos aquí. Estas señales venían para validar lo que ya había sucedido con Samuel, lo que ya Samuel le había dicho. Y piensen lo que va a suceder aquí. 3 señales. Miren la primera señal. En el viaje de regreso se encontraría con 2 hombres, no 3, no 4, no 1, no un hombre y una mujer. No, 2 hombres. Específica, bien específica. 2 hombres. Y estos hombres le iban a decir unas palabras específicas. Y esas palabras tenían un doble mensaje. El primero era su preocupación principal. Las burras ya las encontraron. Y la segunda era, ahora tu papá está preocupado por vos y por el siervo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Justamente eso. Es cuando vemos el versículo 9, es justamente lo que Samuel le había dicho, lo que sucedió. Pero no solo eso. Dice que esta señal sucedería cerca del sepulcro de Raquel. Y eso es significativo. Eso es muy importante. Raquel, recordemos, la segunda esposa de Jacob. La segunda esposa de Israel. Es de quien nació José y Benjamín. ¿Y de qué tribu era Saúl, hermanos? De la tribu de Benjamín. Lo está llevando a sus orígenes. Lo está llevando a sus orígenes, casi como diciéndole, es que esto es un nuevo comienzo. Esto es como un reinicio. Y el lugar donde lo lleva es justo donde ella murió, pero también es justo donde nació Benjamín. Hay mucho ahí. Es el lugar donde Dios confirmó el pacto que había hecho con Abraham, con Jacob. Había mucho significado en ese lugar. Es posible que a Saúl le haya pasado por encima. Es posible que él solo se haya fijado en lo de las asnas, considerando lo que el mismo texto nos ha enseñado ya antes. Pero por si acaso una señal no bastaba, siendo así de específica, viene una segunda señal. ¿Y en qué consistía la segunda señal? En que más adelante se iba a encontrar no con 2 hombres, esta vez era con 3 hombres, y estos hombres iban a adorar a Dios en Betel. Betel, qué interesante, significa casa de Dios. Iban a adorar a Dios, y estos hombres llevaban consigo cabritos, vino y pan. Qué interesante, porque lo que llevaban era justo lo necesario para los sacrificios, para las ofrendas de paz. Y lo común siempre fue que quien podía participar de eso era el sacerdote. Qué interesante, porque en el banquete que tuvieron con Samuel, el sacerdote, que también era profeta, a Saúl se le guardó la mejor parte, ¿verdad? Y Samuel también le había dicho a Saúl, tus burras ya fueron encontradas, ahora tu papá va a estar preocupado por vos. Esto está confirmando las palabras que Samuel ya le había dicho a Saúl. No solo eso, le dice que estos hombres le van a dar pan.
Un pan que tenía que ver con la adoración a Dios, así como la pierna que él recibió en el banquete, que era parte de la adoración a Dios. Estos hombres están confirmando las palabras de Samuel, que realmente es la palabra de Dios la que le había anunciado. Interesante porque estos tres hombres, al darle el pan, lo que están reconociendo es que en Saúl había algo especial por ser el ungido de Dios. Ya no solo al sacerdote se le estaba dando pan, Saúl iba a recibir de las 3 porciones de pan, iba a recibir 2. Y fue justo lo que sucedió. No era 1:30, no era 1, no eran las 3, eran 2. Eran señales súper específicas, familia. Pero por si eso fuera poco, había una tercera señal. Había una tercera señal. La señal tenía que ver con llegar a la colina de Dios. Y la colina de Dios es donde vivía Saúl. ¿Cómo sabemos que era donde vivía Saúl? Bueno, algunos de sus Biblias es posible que digan Gabaa. Si revisan el versículo 26, Primera de Samuel 26, dice Gabaa. Los que usan la Biblia de las Américas, a la Nueva Biblia de las Américas, se van a dar cuenta que dice Gibeá. Y la palabra Gibeá y Gabaa ambas significan colina. Entonces, la tercera señal era al llegar a su casa, al llegar a su pueblo, al llegar al lugar donde él vivía, se iba a encontrar con un grupo de profetas ahí. Por lo menos 4 profetas, pienso yo, porque eran 4 instrumentos. Pero lo importante no era la cantidad de profetas, sino que él iba a unirse a estos profetas. El Espíritu de Dios vendría sobre él y profetizaría con ellos. Esto provocó un resultado. De ver el resultado, yo quiero que pensemos en Saúl. ¿Que yo qué, Samuel? No. Mira, las otras señales como que pasan, pero que yo voy a profetizar. Yo profetizar. Si a las burras me costó encontrarlas y no las he hallado todavía. Alguien más las encontró. Y me vas a decir que yo voy a profetizar. Y de repente lo que más nos llama la atención no es la posible reacción de Saúl, sino el hecho de lo que Dios está diciendo que va a hacer con Saúl. El Espíritu viene sobre él. Pero vamos a ver algunos detalles ahí que nos van a ayudar a entender lo que pasó. Lo cierto es que estas señales servían como una confirmación de parte de Dios acerca de lo que Samuel le había dicho y de la ceremonia de unción que acababa de suceder. Y una vez que estas señales se cumplieran, y lo dice ahí el texto, una vez que estas señales se cumplan, Saúl iba a estar listo para hacer lo que la situación requiriera. Y dice el texto, porque Dios estaba con él. Quiero decirles, para ser honesto, leyendo esta porción, yo luchaba contra Saúl. Porque hay algo que dice ahí en la porción, que dice que había un cuartel de los filisteos ahí. Y en mi mente yo estaba, pero si Dios está con él, ¿por qué no va y destruye ese cuartel? Porque dice el texto que él va a estar listo para hacer lo que la situación requiera. Y hoy me voy a adelantar con la primera aplicación, hermanos. Es que a veces somos tan prontos para juzgar. Y a veces juzgamos de manera tan ignorante. Porque la palabra dice ahí que sería hasta que las 3 señales se cumplieran. No antes.
Entonces, no tenía nada que ver esa guarnición ahí todavía. Pero en mi corazón, esta semana yo estuve luchando contra Saúl. ¡Qué barbaridad! Ya, el ungido de Dios, rey. Dios lo puso como rey para que los librara de los filisteos. Y este hombre llega a su propia ciudad. Y en su propia ciudad hay un cuartel filisteo y no hace nada. Culpable como pecador. Gracias a Dios que en Cristo Jesús hay perdón. Y gracias a Dios que la luz de Cristo nos muestra nuestro pecado y nos lleva a confesarlo también. Pero sigamos. Versículo de 9 al 13. Esto era apenas Samuel diciéndole lo que iba a suceder. Versículo 9. Y sucedió que cuando él volvió la espalda para dejar a Samuel, Dios le cambió el corazón. Y todas aquellas señales le acontecieron en aquel día. Cuando llegaron allá a la colina, he aquí un grupo de profetas salió a su encuentro, y el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder y profetizó entre ellos. Y sucedió que cuando todos los que le conocían de antes, claro, era su casa, su pueblo, vieron que ahora profetizaba con los profetas, los del pueblo se decían unos a otros: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Está Saúl también entre los profetas? Y un hombre de ahí respondió y dijo: ¿y quién es el padre de ellos? Por lo cual esto se hizo proverbio: ¿está Saúl también entre los profetas? Cuando acabó de profetizar, vino al lugar alto. Y la lucha de repente en nuestros corazones, sabiendo, si usted conoce la historia de Saúl, sabiendo lo terrible que fue como rey, y es: ¿qué pasó aquí? ¿Por qué la escritura está diciendo que Dios le cambió el corazón? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque la palabra dice que el Espíritu Santo vino sobre él para que profetizara con los otros profetas. ¿Por qué lo hizo? Por esa razón. Por esa razón. Ahora, lo que necesitamos entender es que el Espíritu Santo, el hecho de que el Espíritu Santo obre sobre una persona, eso no significa regeneración. Podemos ver ejemplos aún en el Nuevo Testamento, donde Caifás profetiza. ¿Significa eso que Caifás era salvo? No necesariamente. Lo único es que Dios lo había equipado para servir en el templo por ser el sumo sacerdote. Fue Dios equipándolo únicamente. Y muchas veces Dios ha obrado sobre personas y las ha equipado, pero no significa que son salvos. Piensa en los gobernantes de cada país. ¿Quién quita a los gobernantes? ¿Quién pone y quita a los reyes? Es Dios. Pero el hecho de que sea Dios obrando para ponerlos en esos puestos, cuando oramos por sabiduría para ellos, cuando oramos porque tengan consejeros buenos a su alrededor, y sucede. No significa eso que porque Dios bendijo al pueblo equipando a estos hombres, no significa que ya son salvos. Pues lo mismo es lo que estamos viendo con Saúl acá. El Espíritu vino para equipar a Saúl. Dios lo cambió, lo preparó para equiparlo, para ser un hombre que gobernara el pueblo. Y esto causó conmoción entre los que lo conocían. Luego de profetizar, vienen sus amigos o los amigos de su papá, no sé, conocidos, vecinos, no sé qué han sido. Dice: el hijo de Cis.
Saúl está con los profetas. No, hombre, si yo conozco a ese Saúl. Pero viene un hombre y dice, otro hombre que no se nos dice ahí quién es, que responde muy bien. Y dice, ¿papá de ellos quién es? Piensa en esas palabras, piensa en esa respuesta a la crítica hacia Saúl. Saúl está profetizando de parte de Dios, el Espíritu Santo lo está guiando. Viene esta gente a criticar a Saúl. Y diciendo, el hijo de Cis. Y este otro hombre pregunta, ¿y el papá de los otros profetas quién es? Lo que está diciendo es, ¿y desde cuándo ser profeta depende de quién sea tu papá? Ser profeta depende de quién es Dios. Y ustedes se están fijando en las cosas terrenales. Pero lo cierto es que causaba una impresión chocante para el pueblo ver a Saúl ahí en medio. Pero aún en medio de esa situación chocante hay enseñanza para nosotros. Versículos 14 al 16. Recordemos, Saúl está en Gibeá Elohim, o la colina de Dios, el lugar donde él vivía. Y un tío de Saúl le dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuisteis? Y él respondió, a buscar las asnas. Cuando vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Y el tío de Saúl dijo, te ruego que me cuentes qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío, nos hizo saber claramente que las asnas habían sido halladas. Pero Saúl no le contó acerca del asunto del reino que Samuel le había mencionado. Qué interesante, el tío sí sabía quién era Samuel y había una expectativa de que si se había juntado con Samuel, Samuel tuvo que haberle dicho algo bueno, algo. Pero Saúl viene y no le dijo todo. Muchas personas piensan de muchas formas en cuanto a esta situación. Yo creo que de alguna manera Saúl estaba siendo obediente a lo que Samuel le había dicho. Cuando las señales se cumplan, me buscas y yo te voy a dar instrucciones de qué hacer. Esa fue la instrucción de Samuel para Saúl. Tenía que esperar 7 días, ir a Gilgal. Gilgal, recordemos, era una de las ciudades en las que Samuel hacía circuito. E iban a adorar ahí. Y Samuel le iba a indicar qué hacer después. Entonces, lo que hemos visto, hermanos, es el secreto entre el profeta y el futuro rey. Hemos visto cómo el futuro rey recibió la palabra de Dios, pero también la obra del Espíritu de Dios sobre él. Y esto fue algo privado. La próxima semana vamos a estar viendo qué pasa cuando se le llama para ser instalado como rey. Pero para nosotros hay mucho aquí hoy. Lo primero, esta era la inauguración de un nuevo sistema de gobierno para el pueblo de Dios. Recordemos que antes lo que habían eran jueces. Este era el inicio de un nuevo sistema de gobierno para el pueblo de Dios, en el cual el pueblo estaría bajo un rey, un sistema de gobierno que se va a mantener hasta la eternidad. Porque Cristo es nuestro rey. Rey. El rey escogido por Dios para librar a su pueblo de las acechanzas de Satanás, del engaño de nuestro propio corazón pecaminoso y perverso y del enemigo final que se llama la muerte. Lo cual es mucho peor que el acecho de los filisteos, que la esclavitud de Egipto. Y así como Saúl recibió señales específicas para traer sobre él certeza al mensaje de Dios acerca de su reinado, a nosotros también se nos han dado señales específicas para alimentar nuestra fe. Y eso es el segundo punto.
Tenemos un Dios compasivo. Aarón muchas veces usa la palabra, es que a veces somos lentos, dice. Sí, es cierto, a veces somos lentos. Pero tenemos un Dios compasivo, quien nos da estas señales para ayudar a nuestros endebles corazones a recordar su poder y su fidelidad para cumplir todas sus promesas. Y a nosotros también nos ha dado señales. Tenemos dos señales bien claras. Se nos ha dado el bautismo para ayudarnos a recordar lo que Dios ha hecho en nosotros a través de Cristo Jesús, a través de su sangre, que nos ha renovado para vivir para Él. Y la segunda señal es la cena del Señor, para recordarnos el costo. Cristo murió en la cruz, entregó su cuerpo, derramó su sangre para salvarnos, para ser el mediador del nuevo pacto. Él se hizo hombre para representarnos, vivió una vida justa para salvarnos y murió para reconciliarnos con el Padre. Y todo eso nos lo recuerda la cena del Señor. Para que no se nos olviden las promesas de que Cristo va a volver. He aquí, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 3. Hermanos, pensemos en Samuel ahora. Samuel teniendo que ungir a Saúl. Él pudo haber presentado 1000 excusas razonables por las cuales no ungir a Saúl. ¿Y nosotros cuántas excusas ponemos para no obedecer a Dios? ¿Cuántas excusas ponemos para no honrar a Dios? ¿De cuántas maneras buscamos justificar nuestra infidelidad para con Dios? En cosas tan simples. El Señor nos llama a no dejar de congregarnos. Pero a veces cuando se nos acumulan tareas en la semana, lo más fácil es dejarlas para el domingo. Se vuelve lo más fácil. El domingo lo hago, no voy a ir a la iglesia. Le pido a Dios un trabajo y de repente me llaman de 2 lugares. Y son buenas ofertas. En uno me pagan 500 lempiras menos, pero me dejan libre el domingo. En el otro me pagan 500 lempiras más, pero de vez en cuando tengo que ir los domingos. Mi corazón quiere más pisto, entonces no importa que deje de ir los domingos. Quiero más pisto. Y es posible que piense alguno de ustedes, es que José no sabe lo que es pasar dificultades en la vida. Lo sé, hermanos. Soy hombre igual que ustedes. Tengo pecado igual que ustedes también. Tengo situaciones difíciles igual que ustedes. Me enfermo igual que ustedes también. A veces me desanimo también igual que ustedes. A veces soy infiel igual que ustedes. Pero al igual que ustedes, tenemos, hermanos, acceso a nuestro Padre Celestial, quien nos ha rescatado de las tinieblas a la luz. Y la Biblia está llena de pasajes que nos traen certeza de perdón. Pero también tenemos que recordar que la Biblia está llena de pasajes en los cuales Dios nos dice que demanda de nosotros fidelidad y obediencia. Lo vimos en Samuel claramente cuando Dios da las palabras a Elí y le dice, yo honraré a los que me honran y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. Y las dos cosas son ciertas. Tenemos perdón en Cristo Jesús y tenemos una demanda de Él. Y Él nos capacita también para obedecerle y serle fiel. Las dos cosas están ahí y las dos cosas son ciertas. Y lo que tenemos que recordar es que la gracia no se nos da para sentir libertad de pecar y pensar que nada va a pasar porque vivo bajo la gracia. No, la gracia se me da para darme libertad de la esclavitud del pecado
y para habilitarme a vivir en justicia, a vivir en la luz. Cuando caigo, ser levantado a través de la confesión de mi pecado. No estamos solos en esto, hermanos. Tenemos al Espíritu Santo obrando a nuestro favor. Tenemos a Cristo intercediendo delante del Padre a nuestro favor. Y el Padre mismo nos ha demostrado todo su amor al darnos al Hijo y al Espíritu Santo a nuestro favor. Así que, hermanos, es posible que muchas veces no entendamos lo que Dios está haciendo. Es posible que a veces no veamos lo que Dios está haciendo. Pero como última aplicación, el hecho de que nosotros no veamos, como Saúl no tenía ni idea cuando se perdieron esas burras, no significa que Dios no está haciendo nada. Dios sigue obrando. Dios sigue obrando. Pero es que yo no sé cómo. No siempre usted necesita saber cómo. Pero es que yo no sé por qué. No siempre usted necesita saber por qué. Lo que necesitamos es recordar que vivimos bajo el cuidado de un Dios bueno. Y necesitamos tener la certeza de que nuestro Dios es un Dios bueno, que gobierna sobre todo, que es digno de nuestra confianza y que nos ama con un amor inagotable. Acompáñeme a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad. Señor, te damos gracias porque aun cuando nosotros somos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Y por eso hoy te adoramos. Por eso hoy, Señor, te pedimos perdón. Padre, por cuántas veces hemos decidido ponerte en un segundo, tercer plano o dejarte fuera de nuestras prioridades, Señor. Ayúdanos, Señor, porque solos no podemos. Solos vamos directo al error cada vez, Señor. Ayúdanos, de modo que seas tú el que gobierna en nuestras vidas, Señor. Y que sea algo notorio en la manera como tomamos decisiones. Que sea algo notorio, Señor, en la manera como valoramos tu nombre. Que sea notorio, Señor, en cuanto valoramos la adoración a ti, Señor. Guíanos, Señor. Guíanos y concédenos crecer más y más en el amor a tu nombre y en el amor entre nosotros también. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén.